Desde la concepción del lenguaje presentada en el discurso ¿Qué es la metafísica? De Heidegger, pasando por las dos teorías del lenguaje del primer Wittgenstein y del último Wittgenstein, la teoría del lenguaje como una imagen de los hechos verificables en la realidad, y la segunda teoría que ve el lenguaje como un juego lingüístico, pasando por la gramática generativa de Chomsky, que parece completar lo que apenas se perfila en la crítica de la razón pura a propósito de la posibilidad de una gramática trascendental, es decir, que sea la condición a priori para el lenguaje, llegando a la hermenéutica desde Schleiermacher hasta Gadamer. En el presente video me propongo explicar el giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX. Para entender el debate entre filosofía analítica y hermenéutica reflejado en la disputa que sostuvieron con Rudolf Carnap, autor que defiende el análisis del lenguaje positivista de la filosofía analítica, y Heidegger, que defiende una concepción del lenguaje vinculado a la poesía que permite construir el ser mediante la palabra. Y antes de abordar el debate entre el constructivismo social frente al lenguaje y la teoría de la gramática generativa, de una gramática universal a priori, que en términos kantianos podría considerarse incluso una gramática trascendental, que propone Noam Chomsky, quisiera referirme a la historia de la filosofía moderna para poder entender cómo se perfila la interpretación del lenguaje que se ve en la filosofía analítica, en la primera teoría del lenguaje de Wittgenstein y en lo que podríamos llamar un positivismo lingüístico. Desde el papel análogo a un axioma que cumple el cogito ergo sum en el pensamiento cartesiano, inaugurando el descubrimiento del componente ontológico de la subjetividad a través del yo pienso que determina la existencia y que se convierte en el axioma del cual se derivan todos los demás planteamientos del pensamiento de Descartes, desde la inmortalidad del alma, las ideas innatas, hasta la existencia de Dios, a la manera de una demostración geométrica, pasando por la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza, el concepto del conatus, que implica una ley ontológica, y todas las máximas en el plano de la ética a partir de la concepción del universo como ordenado por leyes geométricas y matemáticas que presenta el ilustre filósofo pulidor de lentes, pasando por la estructura de los razonamientos en obras de pensadores como Leibniz, donde se trata de imitar la metodología deductiva de la matemática y la metodología demostrativa de la lógica silogística, dando al empirismo de Locke y Hume, donde toda idea que no pueda remitirse a una intuición sensible y se exprese por lo tanto en un lenguaje abstruso que no pueda remitirse, fundarse en una experiencia sensible y concreta, es relegado como sofistería en el sentido peyorativo. Es algo que Locke resalta desde la epístola al lector incluida en el ensayo sobre el entendimiento humano, y es algo sobre lo cual se refiere David Hume a propósito de su investigación sobre el entendimiento humano al comienzo, cuando habla sobre los malentendidos de la metafísica fundamentados en un malentendido del lenguaje, en un mal uso de un lenguaje que, al no poder remitirse a la experiencia sensible, degenera en las aporías laberínticas de conceptos ambiguos que conducen a las diferentes disputas vacías de la metafísica que van más allá de la experiencia posible. Y sobre todo, esta tendencia de tratar de estructurar los razonamientos de la filosofía a imagen y semejanza de la matemática y la ciencia se ve en la crítica de la razón pura de Kant, que puede entenderse a la manera de una síntesis dialéctica en el sentido hegeliano del racionalismo y el empirismo, el máximo triunfo de la filosofía moderna, ya que en la crítica de la razón pura, si bien Kant reconoce en el primer prólogo de su obra magna que la razón humana, por su propia naturaleza, está llamada a indagar sobre cuestiones que no puede responder porque van más allá de la experiencia posible, tras introducir un giro copernicano en la relación sujeto-realidad, mostrando que el noumeno, la cosa en sí misma, es incognoscible y que el fenómeno es una representación construida por las facultades del sujeto cognoscente, la sensibilidad y el entendimiento. Kant, en la estética trascendental, demuestra que el espacio y el tiempo son intuiciones puras, a priori y trascendentales, que permiten captar las intuiciones empíricas que forman la diversidad del otato de la sensibilidad,
Mientras que en la lógica trascendental, específicamente en la analítica, Kant muestra que hay unas categorías que son la condición trascendental para los conceptos mediante los cuales se puede pensar esa diversidad de los datos que se encuentran en la sensibilidad. Se sintetiza mediante la triple síntesis, diversidad en la sensibilidad, y se desarrollan los conceptos que convierten esa diversidad en objetos del pensamiento, dándole forma por consiguiente a la realidad, lo cual va a fundamentar el constructivismo epistemológico del siglo XX. En la dialéctica trascendental, Kant trata de depurar a la metafísica de los paralogismos, de las antinomias y del dogma, manteniendo que toda indagación de la razón especulativa que vaya más allá de la experiencia posible, es decir, que implique conceptos que no puedan remitirse a intuiciones sensibles. Es como la ingenua paloma que cree poder volar mejor en la ausencia del aire, pero descubre que estando en el vacío ni siquiera puede mover sus alas. El aire representa la experiencia posible y la paloma representa la razón, de manera que toda razón que vaya más allá de la experiencia sensible, que no implique la síntesis entre conceptos y sensibilidad, implica un razonamiento que va más allá de lo apofántico, es decir, de las expresiones que son, es decir, de las proposiciones que son verdaderas o falsas, y por lo tanto no se puede demostrar a la manera científica, constituyendo un conocimiento que, al no tener certeza, no solo no es científico, sino no se debe perseguir como investigación, ya que conduce a un laberinto de discusiones, debates y antagonismos que no pueden resolverse, de manera que Kant postula la actitud del agnosticismo frente a esta metafísica que no puede demostrar sus propios juicios y planteamientos, ya que van más allá de la experiencia sensible. Esta depuración de la metafísica, que busca convertir la metafísica en la ciencia del conocimiento a priori, de las condiciones trascendentales que hacen posible la sensibilidad y el entendimiento, se traduce en un reduccionismo de la subjetividad, que al mismo tiempo implica un reduccionismo de la filosofía a una teoría del conocimiento y a una moral fundamentada en los imperativos categóricos. La teoría del conocimiento solo reconoce el sujeto cognoscente, la sensibilidad y el entendimiento, mientras que la moral trata de fundamentar un comportamiento ético y moral fundamentado en unos principios a priori y universales que pueden ser vislumbrados a través del uso de la razón. Y al reducir la metafísica únicamente a una ciencia que vea al sujeto en términos solo de la sensibilidad y el entendimiento y de la construcción del fenómeno desde la teoría del conocimiento, continuando ese ataque que ya se perfilaba en Locke y sobre todo en Hume, de una metafísica que, por ir más allá de lo apofántico, de la experiencia sensible, también implica un conocimiento que es pura sofistería y que debería abandonarse, tiene un impacto en el giro lingüístico del siglo XX, de manera que la escuela de la filosofía analítica, con representantes como Cornap y el primer Wittgenstein, entre otros, van a ver el lenguaje a la manera de una serie de expresiones y juicios que hacen referencia a hechos empíricamente demostrables en la realidad. Y como dice el primer Wittgenstein en el Tractatus, debemos guardar silencio sobre aquello de lo que no se puede hablar. ¿Y qué es de lo que no se puede hablar? Todo aquello que está más allá de los hechos de la realidad. El primer Wittgenstein en el Tractatus ve el lenguaje como una serie de imágenes que pueden remitirse a los hechos positivistas, científicos, empíricamente demostrables de la realidad. Pero toda expresión, toda palabra, todo lenguaje que no pueda remitirse a un hecho empíricamente demostrable en la realidad implica la metafísica, la religión, el arte, supone un tipo de lenguaje que deberíamos dejar atrás y por lo tanto guardar silencio frente a aquellas cuestiones que no se pueden expresar, porque la naturaleza del lenguaje implica imágenes de los hechos de la realidad. Cornap, por su parte, en la disputa que sostiene contra Heidegger, va a criticar la metafísica en la misma línea de pensamiento que Locke y sobre todo que Hume. Por lo tanto, Cornap le va a reclamar a Heidegger que utiliza un lenguaje que, al no poder remitirse a intuiciones empíricas, al no referirse a los hechos de la realidad, como diría el primer Wittgenstein, implica una serie de reflexiones vacías. Rudolf Carnap, del positivismo lógico perteneciente al llamado Círculo de Viena, de forma que el giro lingüístico que permite trascender el solipsismo que había caracterizado la teoría del conocimiento, la ética y la moral desde Descartes
Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume hasta Kant, descubriendo el carácter intersubjetivo de la comunicación, se enfrenta a la crisis de lo apofántico, para utilizar el término de apónfasis que fue empleado por primera vez por Aristóteles y se refiere a todas aquellas proposiciones, juicios que son o verdaderos o falsos, y esa tendencia cientificista de reducir los juicios lingüísticos, el lenguaje, a proposiciones que sean o falsas o verdaderas, reflejando ese dualismo entre verdad y falsedad que ha caracterizado la epistemología de la filosofía occidental desde la disputa entre Platón y los sofistas a propósito de la episteme y la doxa, va a impedir que la escuela del positivismo lógico de Rudolf Carnap, del primer Wittgenstein, Russell, entre otros, no sea capaz de incorporar el análisis racional de la religión, del arte, como formas lingüísticas, simbólicas, representaciones narrativas que dan cuenta de lo fundamental en la condición humana. La hermenéutica y ya la distinción anterior a la hermenéutica de Gadamer que plantea Heidegger entre el pensar calculador y el pensar meditativo en el discurso que es la metafísica, implica ver el lenguaje como una serie de representaciones simbólicas que van más allá de las leyes gramaticales, que van más allá de las palabras remitibles a la intuición sensible, a la experiencia de los sentidos, al llamado que hacía Locke y que hacía Hume también respecto a depurar el lenguaje de términos abstrusos que fueran más allá de la experiencia sensible de lo empírico, viendo en estas representaciones una sublimación de lo propiamente característico de la subjetividad que se descubre rompiendo el solipsismo mediante el carácter intersubjetivo de la comunicación. Un primer ejemplo de lo que más tarde se va a expresar como la hermenéutica, un primer ejemplo de estas nuevas propuestas para ver el lenguaje más allá de las limitaciones del positivismo lógico y de la primera teoría del lenguaje de Wittgenstein, lo encontramos en la concepción del lenguaje que presenta Heidegger en su discurso ¿Qué es la metafísica?, cuando dice la nada adea o la nada anonada. Esta expresión quiere decir que el lenguaje no debe correr el riesgo de petrificar fenómenos mediante términos que son estáticos, porque en la ontología de Heidegger que presenta en Sein und Zeit, en ser y tiempo, el Dasein o el ser ahí implica que para los fenómenos hay una esencia que les es característica, que los hace ser en el mundo, y en el caso de la nada nadea, el lenguaje debe describir aquello que manifiesta el ser de lo que la palabra está tratando de enunciar, es decir, el ser de la nada es una continua manifestación y el ser de todo lo que existe es también una continua manifestación que debe captarse mediante el lenguaje, pero es una continua manifestación que exige términos más dinámicos que den cuenta de ese constante devenir, de esa continua manifestación del ser, por lo que si se acepta la propuesta de los empiristas Locke, Hume y del positivismo lógico de tratar de reducir el lenguaje estrictamente a lo que se puede expresar en la experiencia posible, en el sentido de un lenguaje que dé cuenta de lo experimentalmente verificable en la matemática, por ejemplo, lo que tiene certeza porque implica la síntesis de los conceptos y de la intuición empírica, para decirlo en términos de Kant, se perdería la capacidad propia del lenguaje de dar cuenta del ser que está en continua manifestación, en continuo despliegue, y ese continuo despliegue, esa continua manifestación para Heidegger implica el pensar meditativo, que no solo debe encerrarse en la filosofía, sino que debe buscar la poesía, la literatura, el arte, para encontrar formas cada vez más precisas, más elaboradas de dar cuenta de esa continua manifestación del ser.